Damas y caballeros, bienvenidos a El Discurso. ¿Qué tal, señores? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a El Discurso por José Juan Ubiñas. El día de hoy tenemos a un invitado súper especial, cantante, actor, modelo, directamente desde Los Mochis, Sinaloa, que ahora estás en Ciudad de México, ¿no? Así Efraín es. Félix. ¿Qué tal, Efraín? ¿Cómo estás? Ay, José Juan, pues con mucho gusto de estar aquí en el discurso, muy contento de verte y de platicar. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Fíjate que yo te conocí a ti cuando estábamos ambos ahí en el Tecnológico de Monterrey. Tú estudiabas ingeniería en alimentos Sí, wow. y veo que ahora te estás desempeñando como actor, modelo, cantante y tienes varios proyectos en mente. Quisiera saber cómo inició tu carrera artística y cómo Sí. hubo estos cambios de, bueno, soy ingeniero en alimentos, pero ahora soy actor. ¿Cómo está esta movida? Cuéntame un poquito, por favor. Pues mira, un poco más que mi carrera artística, mi inquietud por lo artístico comienza desde muy niño. Siempre me gustó, o sea, mis juegos con mis hermanas nunca fueron ni los carritos ni las muñecas, fueron jugar al programa de tele, jugar a la obra de teatro, o sea, literal eran nuestros juegos, al circo, a los trucos de magia, ¿sabes? O sea, desde muy chico y en algún punto comencé a tomar clases de teatro como a los 15, bueno, desde más chico estuve en clases de baile, de tap, un poco de ballet incluso, eh, después clases de actuación, estuve en una compañía de teatro musical en Sinaloa, en Los Mochis, con la que hice mis primeros proyectos ahí en la ciudad, la verdad, pues bastante chicos si los comparas con los El proyectos que se hacen soñador. acá en... Ajá, fue el primer musical en el que estuve, José el Soñador, en un montaje, pues, amateur, semiprofesional, se podría decir. Y de ahí un par después durante la preparatoria igual. Y fue mucho como en paralelo con mi desarrollo académico también, ¿sabes? O sea, creo que también generalmente la creencia o lo que se nos educa en general es que esta parte artística, qué bonito que lo hagas, pero es un hobby, ¿no? Entonces, yo, pues como por el contexto y todo, lo veía así. Tal vez al momento de salir de la prepa sí tuve mis dudas respecto a inclinarme por una carrera, o sea, tomar una carrera directamente a la actuación, pero también tenía mucha inquietud también por la parte científica, académica, y fue así que pues opté por estudiar en el TEC de Monterrey, que además fue toda una historia de tener una beca y bla, que soy súper agradecido con esa institución, la verdad. Y justo ahí fue que pude seguir desarrollando mi gusto por lo artístico, ¿eh? Porque tenía clases de todo. O sea, yo me la pasaba, siempre platico que yo creo que el 70% o más de mi tiempo estaba o en clases de canto, o de baile, o de teatro, o dando conferencias en un programa, en el programa de embajadores del TEC, o en cosas que tenían que ver con el escenario y con lo artístico. Y el otro 30% mi carrera, que también la llevé muy bien y todo, pero sí, como que ahora lo veo desde afuera y dedicaba muchísimo tiempo a eso, como un hobby, o sea, creyéndome yo como que era un hobby. De ahí, en 2019, llega una oportunidad, después de hacer un casting de un proyecto profesional, o sea, un proyecto artístico profesional, que fue lo que me trajo a la Ciudad de México. Sí. Entonces ahí fue donde se dio un poco ese cambio de rumbo porque venía yo haciendo todo de manera muy como hobby, como que paralelo al estudio, paralelo a lo académico, pero yo ya traía la inquietud un poco de buscar hacerlo de manera profesional, pero no sabía ni cómo, ni por dónde, ni cuándo lo iba a hacer, tal vez cuando me graduara. Y en 2019 llegó, antes de graduarme, y fue ahí que tuve que tomar decisiones importantes. Y tú lo cuentas de una manera, como dicen, muy orgánica. O sea, muy pasaron ciertas cosas. Pero yo poniéndome en el contexto de que tú estabas ahí estudiando para ingeniería en alimentos, vamos a decir que esa es una carrera, hablando en sociedad como socialmente aceptada, como el camino recto a ciertas cuestiones. ¿Cómo tú te sentiste y cómo tú sentiste tu entorno en el momento que tú dices, oye, quiero priorizar
mi carrera artística, porque tú eras un alumno de alto rendimiento, no era como un alumno promedio ni nada, sino un alumno de alto rendimiento que en un momento Claro. toma una decisión fuerte y dice, oye, hay que, o sea, quiero priorizar esto porque esto es lo que quiero hacer al futuro y ya tenías tus metas bien claras de qué querías irte desarrollando los próximos años. ¿Cómo fue ese movimiento? Pues mira, ni tan claras, ¿eh? De repente, yo creo que ya venía en un tiempo de exploración un tiempo atrás, que incluso, o sea, hasta estuve platicándolo en terapia y todo, porque sí sentía, como dices tú, que era un alumno de alto rendimiento, o al menos así me veían de afuera. Digo, sí lo era, la verdad tenía, o sea, me desempeñaba destacadamente en la escuela Eres y embajador, todo, o sea, era tenías ahí... embajador de la universidad, sí, sí, sí. Entonces, yo ya venía trabajando con esta onda de las expectativas que tenían muchos ojos desde afuera sobre mí, ¿sabes? O sea, no digo que fueran culpa de ellos. Obviamente yo tenía una influencia en eso porque yo me vendía como o sea, yo desempeñaba ese papel. Era el buen hijo. Entonces, por ser buen hijo, mis papás esperaban que fuera buen, que siguiera siendo buen hijo. Por ser buen estudiante, mis maestros esperaban que siguiera siendo buen estudiante. Por ser becado, la institución esperaba que yo también tuviera ciertos resultados por esa beca. Por ser embajador, por ser esto, por ser destacado, por ser... Había muchas expectativas. Sí, tenía un montón como, yo lo sentía, me acuerdo que así lo platiqué con una psicóloga, con la psicóloga, le dije, es que siento como muchas camisetas que me he ido poniendo o que me han ido poniendo, que yo ya no sé cuál es una y cuál es la otra, o sea, cuál es, o sea, porque así como tenía estas, también tenía la de el protagonista de teatro musical y el niño que es súper artístico, que es súper bueno comunicando, entonces yo decía, ¿qué tanto sí y qué tanto me han dicho que nada más? O sea, entonces, cuando llega este momento, que es lo que me preguntabas tú, de tomar la decisión, yo ya venía un poco trabajando con despojarme de esas cosas que tal vez estaban un poco impuestas sobre mí y que se esperaban y que seguramente todos y quien está escuchando, viendo este podcast, tendrán ese tipo de expectativas de la gente alrededor sobre ellos. Te digo, yo venía un poco ya trabajando en quitar eso y recuerdo que tuve una videollamada con mi familia después de que me quedo en este proyecto. Paso un filtro, paso el siguiente filtro y ya me dicen, estás adentro, te tienes que mudar en 2 semanas a Ciudad de México. Me acuerdo que tuve una videollamada con mis papás y mis hermanas y les digo, oigan, hay algo que quiero contarles. Es, es algo pues, que es un cambio fuerte, pero que ya lo decidí y les quiero platicar, pero no les estoy pidiendo permiso, ni les estoy preguntando. Es algo que voy a hacer. O sea, que lo sepan que lo voy a hacer. Nada más que quiero que estén enterados. Esta es una notificación. Ajá, la verdad. Y porque muchas veces las personas que nos quieren, con el afán de vernos bien y de protegernos y de lo que ellos creen que nos va a hacer bien y que nos va a proteger, pues nos pueden dar comentarios que nos terminan o desanimando o generando miedos. Entonces, yo al decirle esto a mi familia, más allá de poner una barrera, era como decirles, oigan, lo que me quieran decir, díganmelo sabiendo que lo voy a hacer de todas formas, porque seguramente mi mamá podía preguntar, oye, pero no, ¿cómo le vas a hacer? Oye, pero no está muy difícil, oye, pero sí está bien, ¿sabes? Como estas cosas que es muy natural tener una duda ante un cambio, cualquiera que sea. O sea, no todos tienen el afán de ser artistas y quieren cambiarse. Hay personas que tal vez quieren cambiar de trabajo y que seguramente si le platican eso a un familiar va a decir, pero ¿cómo si tu trabajo de ahorita es tan bueno? ¿Sabes? Y lo pueden terminar desanimando. Entonces, yo desde el amor le dije eso a mi familia y así enfrenté, creo, todo mi entorno, ¿sabes? O sea, mis amigos igual, hubo amigos, la mayoría, creo, de mis amigos felices, sacados de onda porque decían, pero ¿cómo? O sea, ¿en qué momento? Creo que mis amigos más cercanos estaban conscientes de la importancia que tenía para mí esta parte artística, pero muchos amigos o compañeros de la escuela que tal vez solo me conocían de mis clases de ingeniero, decían, ¿cómo? O sea, ¿vas a dejar todo esto y te vas a ir a algo que todavía no sabes qué onda? Incluso con maestros y con autoridades dentro de la institución tuve
tanto de un lado como del otro, ¿eh? O sea, yo como todavía no me había graduado y tenía una beca que me permitía estudiar en el TEC de Monterrey, pues tuve que hablar con las personas de esa beca, ver qué iba a pasar, ver si la iba a poder mantener, si podía llevar menos clases, si las podía tomar a distancia, porque yo ya vivía en Ciudad de México, pero tenía que ir a Querétaro. Y hubo de todo, ¿eh? O sea, hubo quienes dijeron, adelante, así lleves una clase al semestre, queremos que te gradúes, que agradezco muchísimo y que fue la doctora Laura Ruiz, que es la directora de Líderes del Mañana. Y hubo también quienes, pues como que se sintieron ofendidos por mi decisión, lo cual no termino de Entiendo. entender porque al final es una decisión mía que no los iba a afectar a Eso es ellos o a personal. ellas. Ajá, pero bien, la verdad, o sea, creo que lo supe llevar porque lo tenía muy claro que era algo que quería hacer. ¿Tú tuviste miedo? O sea, ¿te dio miedo decírselo a tu familia, a tus amigos? O sea, como tú decir, ese primer movimiento de brother. ¿Sabes qué? Hoy todo el mundo piensa que esto es lo que yo quiero hacer, pero mañana empiezo a decirle a la gente que esta no es la realidad. ¿Qué onda? ¿Te dio miedo así como de que se decepcionara alguien por las expectativas, el movimiento? Un poco más el miedo era por mí, ¿sabes? O sea, de repente tuve como esta onda de, oye, sí voy a poder, o sea, ¿por qué yo? O sea, yo estaba tan seguro y tan contento con eso, pero a la vez decía, ok, pero es, o sea, no es un juego, ya es algo profesional que voy a ir a hacer y es cambiar un montón de cosas. Y no, ¿eh? O sea, seguramente sí habrá habido un miedo, sobre todo con mi familia o qué va a pasar con mi carrera y con mi beca y cosas más formales, pero me da igual, o sea, ¿qué más da? ¿Qué más da si el de al lado, ay, no, yo no quiero que Efraín sea, pues está bien, no, tú no seas, yo sí, ¿sabes? O sea, tampoco yo tengo por qué imponerle mi opinión a nadie más, o sea, creo que fíjate que hasta eso ahora que nunca lo había pensado hasta ahora, yo creo, un miedo por esa parte no. O sea, no, porque además como a mí era algo que me gustaba, yo sentía que era algo bueno. O sea, más bien, y ahí sí voy a sonar arrogante, porque sí es un poco arrogante lo que voy a decir, pero yo sentía que era algo que todos quisieran hacer. O sea, y también es importante darse cuenta que no, es algo que yo quería hacer tanto que me hacía pensar que todos quisieran hacerlo. Eso es ¿Me importante y explico? crucial. O sea, yo decía, es que, o sea, ¿cómo a alguien no se le va a hacer padrísimo lo que me voy a ir a ser artista, que es lo que siempre he querido y que todo mundo quiere? O sea, en mi cabeza, ¿no? No hay gente que no sueña con eso, hay gente que sus metas son muy diferentes y muy respetables, pero en mi cabeza era algo que yo quería tanto que no, nunca, no tuve ese miedo de los demás tanto, ¿eh? Más bien fue como lo que podría perder o ganar, el miedo un poco al cambio, pero era más emoción que miedo, la verdad. Qué chévere. O sea, Tal vez no estaba tan consciente, ¿eh? Yo creo que parte importante de eso era una inconsciencia. pero eso está chévere porque, o sea, habla mucho de, pues, de la seguridad que tú tienes. O sea, y de la que tenías en ese momento que era crucial para tu poder, como quien dice, dar el salto. Y eso lo quiero conectar con la próxima pregunta que es, ¿tú sientes que hay personas que son artistas frustrados por cuestión de la expectativa externa? Yo sé que a ti no Sí. te afecta en este feeling, pero sí, o sea, ¿lo ves así? No, sin duda alguna, porque yo, a ver, nunca me consideré un artista frustrado, pero yo tenía mucho miedo de llegar a serlo. Ok, O sea, aún hoy en día, o sea, pero sí, durante este tiempo que yo me empecé a dar cuenta, o sea, desde un año, yo creo, antes de que fuera este cambio y todo, yo me venía dando cuenta que había algo que me llamaba y que no lo estaba cumpliendo del todo. O sea, había algo ahí que yo quería hacer y que sí lo estaba haciendo parcialmente, pero yo quería más y no encontraba cómo iba a ser ese cambio, si lo iba a poder hacer o o si ya me iba a tener que resignar a seguir la vida que estaba llevando hasta ese momento. Entonces, lamentablemente sí, o sea, tal vez es el mismo miedo de aventarse a hacerlo, porque mira, yo veo la vida un poco como las profesiones, las carreras, como una piedra gigante que tienes que empujar.
o sea, pero muy grande, ¿no? Así como que tienes que ir empujando y empujando y empujando y de repente empieza a rodar y después que llevas un tiempo empujándola, ya tal vez esa piedra solo con que le hagas así, sigue rodando, ¿no? Claro. Un poco en mi caso, la parte académica era esa piedra. Yo venía toda mi vida siendo un estudiante aplicado, sobresaliente, que ya esa piedra de lo académico ya iba nada más rodando sola. El ingeniero ya casi terminaba mi carrera, entonces ya esa piedra iba rodando casi sola. Y pues es muy tentador decir, oye, si ya me cuesta tan poco esfuerzo rodar esta piedra que nada más lo tengo que empujar, ¿por qué la dejaría para cambiar de camino y tener que empezar desde cero a empujar otra piedra que es tan pesada y tan difícil, pero que yo quería, o sea, yo quería, no quería que me lo contaran, ¿sabes? O sea, yo quería que a lo mejor la trato de empujar y ya me doy cuenta que no, y bueno, me regreso a esta otra. O a lo mejor la trato de empujar y me doy cuenta que sí, y me empiezo, y ahí voy, y ahí voy, y ahí voy. Y no es tan fácil también, o sea, en un principio empujas y se regresa, y empujas, y ahí va, y fuerza, y de repente empieza a rodar despacito, y despacito, y vas en el camino, y conoces ciertas personas, y haces ciertos proyectos, y se abren ciertas puertas que la piedra empieza a rodar cada vez un poco más fácil. Y yo espero que esa piedra en algún momento ya gire sola y yo nada más le tenga que hacer así, ¿sabes? Yo estoy en este momento todavía empujando la piedra. Y te quería preguntar, para culminar, ¿qué precio pagaste? O sea, por el cambio. O sea, ¿hay algo que tú digas, por ejemplo, tipo comodidad, era un ambiente que ya conocías, hasta amistades? O sea, ¿cuál fue el precio de seguir tu sueño, por decirlo así? Uy, sonó eso muy cursi, muy cheesy, pero, Así pero lo sabrán después del corte comercial, no, no es ¡uh! cierto. Pues precio, a ver, sobre todo en esto que yo, en la parte de lo artístico y al menos en mi experiencia, vivimos en la incertidumbre. O sea, es una carrera de muy poca estabilidad, la verdad. Entonces creo que en gran parte uno de los precios más importantes que he pagado es la estabilidad o comodidad que puedes tener al tener un sueldo, por ejemplo. Ok, Una persona que trabaja en una oficina o no sé, en cierto tipo de empleos, tienes un sueldo fijo y generalmente si trabajas bien durante cierto tiempo te van a ascender y vas a tener cierto sueldo fijo y luego te van a ascender. Y es un poco eso, o sea, es sacrificando tal vez tu tiempo, porque son 8 horas al día, todos los días, o sacrificando, no sé, cada cosa es diferente, ¿no? En esto que yo hago, puede que, puede que gane en un día lo de 3 meses y luego en 2 meses nada y luego, o sea, es muy variable. Creo que eso es una parte importante y también el tener que vivir con el rechazo. O sea, como actor, estás constantemente, y como artista en general, cantante, lo que sea, modelo también, si lo quieres ver así, estás constantemente haciendo castings y castings y castings y castings que te dicen no, 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 hasta que pegas un sí. ok, Después de quién sabe cuántos no. Entonces, de hecho, hay quien dice que el trabajo del actor no es actuar, el trabajo del actor es hacer casting y que el actuar es una recompensa. ok. Y además, ok, no es como un trabajo que, bueno, pasé 20 entrevistas para llegar a esta oficina y ahora ya tengo trabajo de aquí a 5 años. Generalmente el actor tiene un trabajo que te gusta, Profesional. una película se graba en un mes, 3 meses, una serie, una telenovela que dura ya más, unos 3 meses, 6 meses, así las telenovelas súper largas, y se acaba y otra vez estás sin trabajo. Qué fuerte. Y al volver a Real. empezar, o sea, yo tuve la oportunidad de grabar una película el año pasado, me fui durante un mes a grabar y terminó y el vacío de decir, y ahora otra vez. O sea, porque durante ese mes te sientes súper estable, tienes comidas ahí mismo en el set,
te están pagando, estás trabajando, estás haciendo lo que te gusta porque estás creando todos los días, estás estudiando tus líneas todos los días, pero se acaba y, ay, otra vez ya no tengo trabajo, tengo que volver, o sea, otra vez, e incluso durante estuve casteando para otras cosas. Y así es, o sea, así es la vida del artista en general. Súper. Entonces la comodidad y la estabilidad es algo que se sacrifica mucho. En esta profesión. Ujú. Efraín, muchísimas gracias por el tiempo. Qué rápido se me fue. Yo intenté, es más, yo ahora te iba a empezar a preguntar a ti. No, te agradezco muchísimo la oportunidad, el espacio y te felicito mucho también en este movimiento, en estos cambios y se ve que vienen cosas muy positivas para ti. Ya desde el tech se veía, Muchas desde que gracias. tú lo pusiste sobre la mesa, ya se veía que venían muchas cosas buenas. Me alegra mucho y muchísimas gracias por tomar la entrevista, por Muchas platicar. gracias por considerarme, por invitarme. Yo estoy encantado y seguramente también vendrán muchas cosas buenas para este podcast. Yo Gracias. creo que una de mis frases favoritas es que con empeño y fe todo será posible, así que no queda de otra que seguirle dando y dando y dando y dando para que las cosas en algún momento prendan y empiecen a rodar solas, Eso ¿no? es lo Como que aceite. hay. Muchísimas gracias.